Más adelante en KTVB en español es el día de elecciones, pero ¿qué hay en su boleta si es que hay elecciones en su condado? Toda esa información más adelante. Y después de los vientos del martes esperamos un calentamiento con posibilidad de lluvia. Esos detalles los tendré en camino. Y les traemos el color y la música de una celebración cultural en Nampa. Tenemos esos detalles enseguida. Las noticias en español empieza ahora. Bienvenidos a KTVB en español, es un placer saludarles, soy Brenda Rodríguez y arrancamos este segmento de noticias con lo último de las elecciones locales. Es el día de elecciones aquí en el estado de Idaho, es una elección donde no hay cargos estatales ni federales, es todo local, hay bonos y cargos fiscales escolares de la boleta, así como cargos de liderazgo e iniciativas de financiamiento para distritos, carreteras, hospitales, bibliotecas y el distrito de agua y drenaje también. Puedes registrarte para votar en las urnas, solo asegúrate de llevar una identificación con foto y comprobante de domicilio. Las urnas estarán abiertas desde las 8 a.m. hasta las 8 p.m. No hay elecciones hoy en los condados de Blaine, Butte, Clark, Custer, Elmore, Lemhi y ni tampoco Washington County. Y si usted quiere saber qué está exactamente en su boleta, qué pueden encontrar en esa boleta, tenemos un guía en español, completamente en español, en nuestro sitio web ktbb.com/español o mándenos un texto al 208-321-5614 y le mandamos ese guía a su teléfono. El Centro Comunitario Hispano ha estado en la ciudad de Nampa por muchos años y ha sido un símbolo para la comunidad latina. Su director, José de León, dirigió este centro durante más de un año antes de fallecer en marzo tras una batalla contra el cáncer. Nos comunicamos con la ciudad para ver si tienen planes de cubrir su puesto. La ciudad de Nampa dijo en un correo electrónico en parte, no estamos reemplazando la posición por motivos de ahorro de costos. Tenemos un acuerdo con la Fundación Hispana de Idaho para atender la recepción y empleados temporales para manejar eventos fuera del horario regular. También hablamos con Mari Ramos, ella es la directora de la Fundación Hispana de Idaho, quien afirma que aunque no hay planes por este momento, ella seguirá haciendo este tipo de trabajo. No queremos tratar de hacer algo rápido y no hacer lo correcto. Así que a veces quiere uno ya saber, tener todas las respuestas y saber todo, ¿verdad? Bueno, yo por lo menos así soy, pero a veces tenemos que tener paciencia, poner todos los requisitos, todas las reglas, todo eso en su lugar para poder hacer un buen seguimiento y hacer un buen futuro para siempre, ¿sí? Ramos dice que aunque ayudar a administrar el centro y dirigir su fundación es difícil, pero dice que lo hace por la comunidad. Y bueno, en Caldwell planean eliminar el cobro a estudiantes por participar en deportes escolares. Esto después de que el distrito implementara una cuota de $100 el julio del 2024 para cada estudiante atleta, pero puede que esto cambie para el año escolar 2025-2026. Según nuestros colegas en el Idaho Press, reportaron que esta política de pago estaba destinada para cubrir los costos de transportación. Pero también informaron que las cuotas adicionales podrían suponer un golpe financiero para algunas familias de Caldwell, ya que en el 2022 se reportaron cerca de 38% de los hogares en Caldwell ganaban menos de $50,000, en 16.4% vivía en pobreza. En junio, la Junta de Caldwell espera llegar a un acuerdo oficial y hablarán más sobre esta eliminación de esta cuota. El 1 de julio entrará en vigor una nueva ley estatal que limita los programas de diversidad, equidad e inclusión, que también se conoce como DEI por sus siglas en inglés, y por eso la Universidad Estatal de Boise ya comenzó a brindar esos apoyos a sus maestros. La Ley de Libertad de Investigación en la Educación Superior prohíbe que las universidades públicas de Idaho exijan cursos o mantengan oficinas relacionadas con DEI. KTVB obtuvo un correo electrónico enviado a personal de Boise State
donde explica cómo esta ley afectará a los programas académicos, especialmente los enfoques en estudios de DEI. El documento también aclaró que los estudiantes no serán obligados a tomar clases en relación con DEI, pero ahora no se le ha pedido a los profesores cambiar el contenido de sus clases, pero Boise State les ofrecerá apoyo para que todos estén actualizados con esta nueva ley. Al nivel nacional, la Corte Suprema permitió que la administración de Donald Trump avance en el fin de TPS, por sus siglas en inglés, que se traduce al estatus de protección temporal para cientos de miles de personas de Venezuela. 7 de ellos fueron afectados y dijeron que la decisión fue motivada por hostilidad racial y política. El TPS terminará la próxima semana para más de 300,000 personas. Ayer el expresidente Joe Biden dio su primera declaración pública luego de que se diera a conocer que fue diagnosticado con una forma agresiva de cáncer de próstata. Biden y su familia están evaluando opciones de tratamiento con sus médicos y Gabriela López tiene esos detalles. El doctor Jonathan Wong no es el médico personal del expresidente Biden. Es un experto en cáncer de próstata y dijo que el caso del expresidente es bastante preocupante, dado el hecho que el cáncer ya se ha extendido a los huesos. Un portavoz de Biden informó que el pasado martes, durante un examen físico de rutina, se detectó un pequeño nódulo en la próstata del expresidente, lo cual requirió una evaluación más profunda. Expertos aseguraron que la mayoría de los hombres diagnosticados con cáncer de próstata no mueren por esta enfermedad y que el hecho de que el cáncer de Biden se describa como sensible a las hormonas significa que responderá bien al tratamiento. Ayer, el presidente Trump dijo que él y la primera dama estaban tristes por la noticia del diagnosticado y expresaron sus deseos de una pronta y exitosa recuperación. El expresidente Obama, entre otras figuras públicas, también expresaron sus mejores deseos y oraciones hacia el expresidente Biden. Biden se encuentra en su casa en Wilmington, Delaware, pero por ahora no está claro dónde va a recibir ese tratamiento. Canal 7, Noticias de Idaho. Es hora de su primera alerta meteorológica. Viendo lo que nos espera para terminar el martes y comenzar el miércoles y para llegarnos al fin de semana, vamos a ver que para ahora vamos a continuar con esas lluvias por la tarde, llegando hacia la noche, pero vamos a ver que esas condiciones se aclaran ya llegando al miércoles. También lo que vamos a notar son las temperaturas que empiezan a subirse. Vamos a ver llegar a temperaturas más estacionales para terminar la semana. Llegando al fin de semana vamos a ver que empiezan a subirse las temperaturas por encima del promedio y regresamos a temperaturas en los 80 ya que lleguemos hacia el domingo, y eso también continúa llegando el lunes para comenzar la próxima semana. Pero lo que sí también nos espera es posibilidad de lluvia llegando el jueves por la tarde. Vamos a ver que un sistema llega y vamos a ver que las nubes empiezan a incrementarse por la noche en la madrugada del jueves, y ya después veremos que ya para el mediodía vamos a ver que llega la lluvia y empieza eso a incrementarse por lo menos en las montañas, y eso continuará a llegar al Valle Mágico, pero rápidamente se aclara eso ya que vamos a ver que esas temperaturas vuelven a subir y vamos a ver más sol para el fin de semana. Subiendo el pronóstico extendido, veremos que ese sol regresa. Veremos también vientos incrementarse el jueves llegando hacia el domingo, pero continuaremos con temperaturas llegando casi a 90 para el lunes. Gracias, Hector. Y es importante mantenerse sano, y es por eso St. Alphonsus está llevando sus servicios a una clínica móvil, y esto está pasando esta semana. Y aquí con nosotros es María Elena Vega. Gracias por estar aquí con nosotros. Platícanos un poquito más de este evento, esta clínica móvil. Muchas gracias, Brenda, por tenerme aquí. Es un gusto. Sí, en San Alfonso va a tener sus clínicas médicas, las tenemos cada año, y esta semana vamos a tener el jueves 22 de mayo de 3 a 7 p.m. en nuestra clínica móvil en el Centro Comunitario de Idaho, con colaboración con el Centro de Recursos de la Fundación Hispana de Idaho. Vamos a estar ahí con nuestros proveedores recibiendo y dando
tratamiento médico para la comunidad y también dando servicios de apoyo para recursos de todos los días que necesitan las personas. ¿Para quién es este evento? ¿Por qué es importante tener esto así aquí en Idaho, en Nampa? Sí, este evento es gratuito para cualquier persona, no hay ningún costo para los servicios que vamos a tener ahí. Va a haber un proveedor y va a haber una promotora de salud. De hecho, voy a estar yo ahí dando recursos y apoyo para las personas porque entendemos que hay muchas cosas fuera de necesidades clínicas que necesitan preguntas sobre recursos, ayuda, y vamos a estar ahí. Cualquier persona que necesite ayuda o atención médica, vamos a estar ahí para asistirlos, igual que si tienen preguntas sobre recursos que necesitan y no saben dónde empezar. Sí, y eso va a ser en español. Y va a ser en español. Tenemos personas capacitadas ahí para asistir, igual que servicios de intérprete para ayudar con la traducción, con el proveedor y cualquier necesidad que necesiten, igual que a cualquier otro idioma que se necesite, tenemos apoyo tecnológico para asistir con eso. Okay. Y hablando un poquito más de esos servicios, para la gente que está interesada en ir, ¿qué tipos de servicios van a estar? Sí, los servicios que vamos a proveer es una gran variedad. Si una persona no ha hecho un chequeo médico en un tiempo, puede hacer un chequeo general con nuestro proveedor. También podemos asistir con una evaluación así visual básica, si se quieren checar sus niveles de colesterol, el A1C, hacer cualquier tipo de laboratorios, todo eso es gratis. Para las mujeres, chequeos de salud de mujeres, tenemos ese apoyo para brindar ese tipo de servicios y también para dar más consejería sobre eso. Igualmente, si se quieren lavar los oídos o nada más tienen una pregunta sobre alguna necesidad médica que no es urgente, podemos asistirlo en esa clínica. Sí, y bueno, dijiste que era gratis, pero para alguien viendo ahorita y dice, bueno, yo no tengo aseguranza, ¿no importa? No importa. Si no tienes ningún tipo de aseguranza, nosotros la tenemos con gusto. Si también tienes un tipo de aseguranza, no importa. Sabemos que las aseguranzas son muy limitadas y sabemos que los costos, incluyendo como de laboratorios, a veces cuestan mucho. Entonces, si las personas necesitan algún tipo de servicio y no tienes aseguranza o tienes aseguranza limitada, te invitamos aquí a que vengas con nosotros y nosotros te apoyamos de la manera que podamos. Y una vez más, ¿a qué horas es y cuándo es? Y si hay otro evento, ¿nos puedes decir cuál es? Sí, va a ser el jueves 22 de mayo de 3 a 7 p.m. La última cita va a ser a las 6:45 en el Centro Comunitario de Idaho. Está en el 315 Stampede Drive en Nampa. Pueden llamar para hacer sus citas al 208-367-4482. Citas no son necesarias, pero sí nos gusta a veces para así asegurar su lugar. Si no, puede venir a la hora que usted quiera y nosotros lo acomodamos a esa hora. Igualmente, si por cualquier razón sabe que el jueves no puede venir, tenemos citas también para nuestra siguiente clínica, que va a ser en la librería de Caldwell. Esa clínica se va a hacer el junio, el día 3, ahí en la librería de Caldwell. Okay. Gracias, Marielena Vega, por estar aquí con nosotros. No, gracias a ti. Ahora vamos con Héctor con sus deportes. Y en esta edición les traemos los resultados de béisbol y softball de preparatoria, ya que esas temporadas de béisbol y softball hayan terminado. Y varias preparatorias locales trajeron a casa un trofeo del campeonato estatal el sábado. En un juego por el título estatal del béisbol de División 6A, los Vikings de Middleton derrotaron a Owyhee 3-1. Los Vikings pusieron a fin la racha de Owyhee de 3 campeonatos estatales consecutivos, ganando su primer campeonato desde 2018. Y para la División 6A de softball, Owyhee cerró una temporada dominante con una victoria de remontaje sobre Mountain View en el juego por el título estatal. Haley Bach conectó un hit para anotar una carrera de Elena Bryant y asegurar esa victoria de 3-2. El equipo Storm terminó el año con un récord de 28 ganancias y una derrota, llevándose a casa su segundo título estatal en 3 temporadas. Bishop Kelly también trajo un título de regreso al Valle de Tesoro, ganando el campeonato estatal de softball de División 5A. Gracias, Héctor. Y México en el Corazón celebra la cultura mexicana a través del arte del ballet folclórico y canciones tradicionales. La Fundación Hispana de Idaho trajo este espectáculo cultural al Valle del Tesoro por segunda vez y el evento fue gratis para el público, y el director afirmando que no se puede poner precio a un evento que celebra cultura. Nosotros no podemos ponerle precio a lo que nosotros presentamos. Y un mensaje de poder hablar sobre la riqueza de esta gira, de este espectáculo, es de que no puede tener precio. No lo puedes comprar, puedes vivirlo, puedes gozarlo, pero no puedes comprarlo. Pero está abierta la puerta para todos los que puedan venir, para que todo el mundo llegue. Pues que vean de qué es de lo que se trata, que vean por qué todo el tiempo llevamos a México en el corazón, y por eso esta gira, que ya son 11 años que llevamos a cabo, por eso lleva ese nombre.
porque todos los mexicanos llevamos a México en el corazón. Y sí, y bueno, ritmos vibrantes y trajes de colores dieron vida a la esencia de México mientras los artistas deslumbraron al público con bailes de Guanajuato, Yucatán y Jalisco. Y para aquellos que se perdieron este evento del lunes, tendrán otra oportunidad. Marque su calendario porque estarán en su valle Sun Valley, allá en este condado, el miércoles 21 de mayo y ese evento también es gratis. Pero qué hermoso, Héctor, tener esto aquí, ¿verdad? Yo sé que es algo que a la gente le gusta celebrar y ¿por qué no ir a celebrar nuestra cultura? Sí, y está en nuestro corazón, sí, como dicen, siempre. Bueno, para más noticias en español, visite nuestro sitio web ktvb.com/español. Y no se olvide de seguirnos en nuestra página de Facebook KTVB en español.